En tiempos de oscuridad, mire, muchos de nosotros ha habido momentos en la vida donde nos hemos sentido que estamos en una habitación oscura. Estamos en momentos tan complejos y difíciles que decimos, esto no sé por dónde cómo salir de estas circunstancias. Algunos nos hemos sentido en algunos momentos de la vida como si estuviésemos transitando en medio de la montaña sin luz artificial, sin la luz de la luna y no vemos ni siquiera por dónde damos los pasos. Algunos de nosotros que hemos tenido algún tipo de experiencia de esta índole, sabemos lo que eso significa cuando no sabes lo que está delante de ti ni siquiera a medio metro. Muchas veces en la vida pareciese que caminamos en tiempos oscuros cuando nos toca experimentar momentos o nos toca tener que pasar por tránsitos o por circunstancias que no programamos, que no pensamos que se iban a estar dando, pero que se presentan en el caminar. Y son en esos precisos momentos donde debe de salir a relucir nuestra confianza en Dios. Y darnos cuenta que la confianza en Dios es más que un eslogan, es más que un concepto vago y abstracto que los cristianos usamos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido inmersos en intensas batallas y decimos, estoy pasando por un tiempo difícil, un tiempo oscuro, un tiempo de dificultad? Yo creo que todos podríamos decir que en algún momento de la vida hemos sentido que estamos en batallas que no hemos escogido, pero que han surgido y hemos tenido que lidiar con esas cosas. Otras batallas son cosas que se han presentado y que se han presentado sabiendo que son consecuencias de malas decisiones o de acciones o decisiones que hemos tomado en la vida y sabemos que esas decisiones nos van a traer consecuencias y cuando las consecuencias vienen decimos, bueno, este es el resultado de la decisión que tomé. Hay situaciones que vivimos que son el resultado de nuestras decisiones personales, pero hay otras cosas que se presentan y que usted no las planificó, no estaban en su agenda. Muchas de esas situaciones nos envuelven en un terrible cansancio físico y emocional. Nos sentimos agotados, esas situaciones nos desgastan, esas situaciones nos abruman, esas situaciones nos llenan de profunda inquietud interna que decimos, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo se va a terminar esta situación? ¿Cuándo voy a dejar de estar viviendo este problema? ¿Cuándo voy a salir de esta encrucijada en la cual me encuentro y que se ha presentado en medio de mi caminar diario? Mire, en tiempos como esos, muchas personas se acercan a nosotros, estamos pasando esas circunstancias, y nos dicen, confía en Dios. ¿Cuántos de ustedes han tenido personas que en medio de tiempos complejos se acercan a nuestro lado, un amigo, un familiar, un hermano de la iglesia, y nos dice, confía en Dios? Nos cita un texto de la Biblia, pero ¿sabe algo? Y uno dice gracias a Dios por ese pasaje de la Escritura, porque ese pasaje de la Escritura puede ser que me acordaba de él o puede ser que no, y ese pasaje me hizo recordar algunas cosas o me hizo meditar en lo que Dios me está queriendo hablar y me da ánimo. Pero sabe que confiar en Dios es un asunto que va más allá de simplemente un tema de fuerza de voluntad. Hay personas que creen y piensan que confiar en Dios es estar repitiendo constantemente y diciendo yo voy a confiar en Dios, yo voy a confiar en Dios. Hay personas que piensan que confiar en Dios es poner in God we trust, ponerlo allí en un sticker o en una calcomanía en el auto, en la parte de atrás, que dice confío en Dios, confiamos.
Y muchas personas piensan que el simple hecho de poner eso o el simple hecho de ponernos un brazalete en la mano que dice en Dios confío es suficiente. Y aquellos objetos y aquellas cosas se convierten casi en un amuleto y decimos, no, porque mire, yo confío en Dios porque puse esa calcomanía en el auto o en la puerta de la casa o tengo un brazalete en mi mano. Y algunas personas se vuelven tremendamente supersticiosas y piensan que confiar en Dios básicamente es tener algunos objetos mágicos que nos ponemos y que nos sirven casi como un resguardo. Hay personas que piensan así. ¿Será eso realmente confiar en Dios? Mire, confiar en Dios no es un asunto de fuerza de voluntad humana o de utilizar objetos o de utilizar ciertas fórmulas mágicas que algunas personas nos dicen. Si usted repite diariamente 25 veces, yo confío en Dios, usted va a terminar siendo alguien que confía en Dios. No, ese tipo de cosas, la confianza en Dios no funciona de esa manera, ni por repetición, ni porque usted empiece a comprar calcomanías o algunas cosas que pone usted en el vehículo. La confianza en Dios no tiene que ver con eso. La confianza en Dios tiene que ver con algo que nos lleva a entender que la confianza en Dios tiene que ver con un estilo de vida, porque la confianza en Dios está asociada con la vida cotidiana, con lo que usted hace, porque es allí, en medio de la vida cotidiana, que usted pone realmente en práctica ese concepto de que confío en Dios y ese concepto, esa expresión que encontramos constantemente en la Biblia, deja de ser simplemente una expresión y se convierte en una realidad que yo vivo todos los días. Entonces, para algunos es simplemente un eslogan o una calcomanía, pero Dios quiere que sea una realidad en medio de todo lo que nosotros hacemos. ¿De qué forma práctica? Ponemos de manifiesto que conocemos a Dios y que confiamos plenamente en Él. Bueno, cuando usted y yo desarrollamos de forma rutinaria varias dinámicas, varios ejercicios espirituales que están en la Biblia. Y cuando esos ejercicios espirituales y esas dinámicas son parte de nuestra vida diaria, usted empieza a fomentar, a alimentar y a incentivar y a desarrollar la confianza en Dios. Mire, la confianza en Dios es algo que se desarrolla, que se incrementa y que crece paulatinamente en nosotros. No es una fórmula mágica, es algo que usted debe de desarrollar en su vida a través de dinámicas concretas. Y esas dinámicas van a estar alentando a que nuestra confianza en Dios crezca y se desarrolle. ¿Cuáles son esas dinámicas o esos ejercicios? Bueno, hay algunos ejercicios para el corazón, algunos ejercicios físicos, mentales y comunales que debemos de desarrollar. Y quisiera compartir de ellos en este día. ¿Cuáles son los ejercicios para el corazón que necesitamos desarrollar en nuestras vidas y que nos van a ayudar a incrementar y a intensificar y hacer crecer nuestra confianza en Dios? Mire, hay varias realidades cuando hablamos de los ejercicios para el corazón. Ciertamente, la Biblia me enseña que Dios hará lo mejor aún en medio de tiempos difíciles. Porque aun cuando usted y yo podemos estar pasando por por valle de sombra de muerte, Dios siempre tiene en mente lo mejor para nosotros, aunque nosotros no lo entendamos. ¿Ok? Nosotros los seres humanos, hay una realidad. Bueno, Dios primero tiene lo mejor para nosotros, aun cuando estemos viviendo tiempos difíciles. Esté plenamente seguro de eso. Segundo, nosotros los seres humanos nos sentimos abrumados por el sufrimiento. Normalmente cuando usted se encuentra en un momento de dificultad, eso nos angustia. Los seres humanos somos así. Nosotros quisiésemos vivir en un mundo donde no hubiese sufrimiento.
Nosotros quisiésemos vivir en un mundo donde no hubiese dificultades, pero esa no es la realidad. Y ya lo hemos estado hablando. El sufrimiento, la maldad, el pecado, la enfermedad y muchas otras cosas son cosas propias de este mundo caído. Eso no lo podemos cambiar. Pero nos sentimos abrumados cuando esas cosas tocan la puerta de nuestra vida. Nos sentimos abrumados por esas cosas. Y eso es algo muy natural en los seres humanos. ¿Cómo yo fomento la confianza en Dios como parte de un ejercicio del corazón? Mire, cuando usted y yo entendemos que la confianza en Dios se desarrolla y se fortalece, se incrementa y se incentiva a través de las disciplinas espirituales. Mire, cuando usted y yo entendemos la necesidad de las disciplinas espirituales, usted empieza a fomentar su confianza en Dios. ¿Por qué? Porque en medio de que usted vive, se desarrolla en su vida cotidiana y usted llega y dice, yo sé que necesito estar en sintonía con Dios. Yo necesito enfocarme en el Señor. Yo necesito estar constantemente orando. Yo necesito estar constantemente delante del Señor. Yo necesito estar constantemente buscando su presencia. Cuando usted entiende eso y usted se sintoniza con Dios permanentemente, se enfoca en Dios, usted está desarrollando ejercicios que van a ayudar a fortalecer su corazón, su vida espiritual. Y es en medio de todo de esa dinámica de disciplinas espirituales que nuestra confianza en Dios empieza a tomar cuerpo y fuerza en nosotros. Usted no puede pretender que su confianza en Dios se va a desarrollar si usted no es alguien que tiene disciplinas espirituales. Por eso, la confianza en Dios va mucho más allá de un simple eslogan o calcomanía que ponemos en la puerta de nuestra casa. La confianza en Dios se incrementa y se incentiva cuando usted es consciente, necesito estar sintonizado con Dios. La oración, la devoción personal, la comunión con Dios son parte fundamentales en este sentido. Mire, confiar en Dios tiene que ver que aunque no entendemos sus planes muchas veces y no entendemos lo que sucede a nuestro alrededor, cuando usted incentiva las disciplinas espirituales, usted puede acercarse delante de Dios y decirle, Dios, no entiendo por qué estoy viviendo esto. No entiendo por qué estoy pasando estos tiempos tan complejos, pero Señor, tú sí sabes lo que quieres lograr en mi vida a través de todo lo que yo estoy viviendo. Las disciplinas espirituales nos preparan para los escenarios difíciles de la vida. Si usted tiene una devoción profunda con Dios, cuando vengan los tiempos adversos, usted va a estar fortalecido para poder enfrentar cualquier circunstancia. Si usted y yo no tenemos disciplinas espirituales y una devoción profunda en el Señor, amado hermano, cuando vengan los tiempos difíciles, las circunstancias complejas de la vida nos van a arrastrar por el piso y vamos a llenarnos de angustia, nos vamos a llenar de desilusión, nos vamos a llenar de inquietud y de ansiedad y vamos a vivir tiempos de tremenda tensión interna. ¿Por qué? Porque nuestra vida espiritual no está sustentada y fortalecida en el Señor. Los ejercicios para el corazón son vitales para desarrollar la confianza en Dios. Mira lo que dice la Escritura, el Salmo 5, y quisiera que juntos vayamos al Salmo 5 y veamos las palabras del salmista que dice de la siguiente manera. Este salmo es un salmo
de David, donde él habla acerca de la oración matutina. Él tomaba tiempo cada mañana para presentarse delante del Señor. Y él viene delante del Señor y le dice de esta manera: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey vivo y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová. De mañana oirás mi voz y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El salmista viene delante del Señor y le dice: escucha, Señor, mis palabras. Considera mi gemir. ¿Cuál es la razón del gemir del salmista? Probablemente el salmista, en medio de sus circunstancias, tenía muchas cosas que decirle al Señor. En medio de sus situaciones tenía muchas cosas que poner delante de Dios. Y le dice: Señor, está atento a la voz de mi clamor, porque hay cosas que quiero presentarte ante ti. Tú eres mi rey, eres mi Dios. A ti voy a orar. Yo no voy a buscar ninguna otra cosa, ninguna otra respuesta a mis angustias. Yo voy a orar a ti. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Ten la plena certeza de que cada mañana, a cada instante, tú vas a escuchar mi voz, porque ante ti yo voy a venir. Me voy a presentar delante de ti y voy a esperar. Y ese esperar del salmista, el salmista le dice al Señor y le dice y le plantea a Dios en medio de lo que estoy viviendo y aquello que me puede estar generando inquietud: yo voy a esperar. ¿Voy a esperar qué? Voy a esperar tu respuesta, voy a esperar tu dirección, voy a esperar tu intervención, voy a esperar que tú actúes, porque tú eres Dios. Mire, cuando usted desarrolla ese ejercicio espiritual de venir delante de Dios cada mañana, cada noche, cada tarde, cada amanecer, como usted lo haga, y usted viene y trae delante de Dios su vida, usted puede esperar delante del Señor, porque usted tiene la plena certeza de que Dios va a estar haciendo. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Probablemente usted no sepa qué es lo que Dios va a hacer, pero usted tiene la plena certeza y la plena convicción de que su Dios no va a quedarse de brazos cruzados. Él va a actuar y va a actuar a su manera. Y aunque yo no sé cómo Él va a actuar en medio de esos momentos de oscuridad y momentos difíciles, yo descanso en el Señor. Y mire, descansar en Dios y esperar en Dios es una expresión de confianza en el Señor. Pero esa expresión de confianza en el Señor está vinculada con esos ejercicios del corazón que necesitamos levantar y tener constantemente. Por eso, para que la confianza en Dios se incremente en nuestras vidas, nosotros necesitamos desarrollar nuestra devoción, trabajar nuestra devoción. Mire, la confianza en Dios no es algo que se activa automáticamente en nuestras vidas. Se activa por la acción del Espíritu Santo de Dios, con el cual estamos permanentemente en una comunión, en una devoción, en un acercamiento permanente con nuestro Dios. Y es en ese vínculo que Él empieza a activar nuestra confianza. Y usted va a vivir tiempos difíciles y usted va a venir delante de Dios y decir: Señor, voy a descansar en ti. Estoy cargado, estoy afanado, pero pongo mis cargas y mi afán delante de tu altar, porque tú eres mi confianza y el que me das fuerza. Segundo tipo de dinámica que necesitamos desarrollar en nosotros: ejercicios físicos. ¿Y a qué me refiero con ejercicios físicos? Mire, le quiero hablar primeramente de ciertas realidades. Nosotros, los seres humanos, parece que vivimos muchas veces obsesionados con muchas cosas. Hay gente que vive obsesionada con el trabajo, hay gente que vive obsesionada con el dinero, hay gente que vive obsesionada con lo terrenal, hay gente que vive obsesionada con muchas cosas en este ámbito pasajero y de este mundo. Nos sucede.
¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido afanados porque necesitamos suplir para nuestros gastos, para pagar la casa, para pagar el auto, para suplir para las necesidades de nuestra casa? Vivimos muchas veces enfocados en las cosas temporales y es algo natural. Tenemos que hacerlo porque si no lo hacemos, no comemos y no suplimos para nuestras necesidades básicas. Pero en medio de todo lo que tenemos que hacer, hay algunas cosas que nosotros necesitamos tener presente. Nosotros los seres humanos necesitamos descanso. Inclusive cuando Dios diseña todas las cosas y vemos el libro de Génesis, nos damos cuenta de que Dios también trabajó. Él trabajó 6 días y Él estableció que tenía que haber un día de descanso. Y Él descansó en ese día. Él dejó de hacer su obra en ese día. ¿Por qué? Porque todo, inclusive bajo ese modelo que Dios nos da en los 2 primeros capítulos del libro de Génesis, nos plantea la necesidad de descanso como algo necesario. Y ese descanso que Dios planteaba era un descanso necesario para enfocarnos en Dios. Lo cual nos ilustra y nos pone de manifiesto que en medio de todo lo que hacemos, trabajo, actividades en casa, responsabilidades con los hijos, compromisos de toda índole, nosotros necesitamos separar tiempo para el descanso. Necesitamos descansar. Si no descansamos, nos agotamos. Nos podemos quemar, nos podemos fundir. Y hay personas que viven ese tipo de experiencias. Mire, hay realidades del impacto y los efectos de las exigencias de la vida diaria. Hay gente que no descansa y vive en un trajín permanente que terminan en crisis profundas en sus vidas. ¿Por qué? Porque no toman tiempo para descansar. Ese descanso que nos permite recobrar fuerzas, ese descanso que nos permite fortalecernos. Es por eso tan importante que nosotros, en medio de hablar de confianza en Dios, en medio de tiempos difíciles y oscuros, tengamos presente que hoy, en medio de lo que vivimos, hay muchas cosas que hacer. Muchos nos hemos percatado que esta pandemia nos ha traído consigo más trabajo del que teníamos. Y yo creo que algunos de nosotros podríamos decir, yo ahora tengo más trabajo del que tenía antes. Pero necesitamos descansar. Necesitamos espacios de tiempo intencionales para poder descansar. Y no solamente descanso físico, sino un descanso que nos permita poder refrescarnos física y espiritualmente también. Espacios de tiempo para poder venir delante de Dios, pero también para descansar físicamente. Para poder venir y recobrar fuerzas físicas para desarrollar nuestra actividad laboral, pero también para estar conectados con Dios y recobrar vitalidad espiritual para seguir sostenidos de la mano del Señor. Necesitamos ese ejercicio físico o espiritual requerido y necesario. Miren, usted y yo necesitamos reconocer nuestras limitaciones y batallas. Las tenemos todos los días. Y reconocer todo eso es primordial para desarrollar e impulsar nuestra confianza en Dios. Yo soy un hombre limitado, tengo mis luchas, tengo mis circunstancias difíciles, hay situaciones con las cuales estoy librando batallas todos los días. Yo necesito saber que entendiendo mis limitaciones, entendiendo mis luchas, yo necesito espacios de tiempo para venir delante de mi Dios y poner mi vida. Y decirle, Señor, aquí estoy. Descanso físico, descanso espiritual. Y un descanso que me reactive, un descanso que me conecte, que me cargue, como decimos aquí en nuestros contextos, que nos cargue las baterías para poder seguir laborando por un lado, pero también desarrollando nuestra comunión con Dios y creciendo en Él. Esos espacios de tiempo nos hacen que la confianza en Dios se incremente y se desarrolle. Pero necesitamos propiciar tiempos
de esta índole. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 al versículo 20. Primera de Corintios dice la palabra del Señor y leo para ustedes. Dice la Escritura en la primera carta, la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y este hermoso pasaje de la Biblia viene Pablo animando a los hermanos de Corinto, viene incentivando a los hermanos de Corinto. Los hermanos de Corinto tenían la idea de que ellos podían hacer, ellos consideraban de que eran gente espiritual. Algunos de ellos pensaban de que tenían una super espiritualidad y que esa espiritualidad a ellos no les afectaba y ellos podían hacer cualquier cosa. Habían cosas que ellos podían hacer y que algunas cosas en el mundo, en medio de su vida cotidiana, no los afectaba espiritualmente. Y es por eso que Pablo plantea que el argumento de algunos de los hermanos de Corinto era lo que dice el versículo 12. Todas las cosas me son lícitas. Eso no lo está diciendo Pablo. Pablo está recordando lo que algunas personas en Corinto decían. Ellos decían, no, todo me es lícito y yo soy alguien muy espiritual. Así que practicar ciertas cosas, ser permisivo de algunas otras, no es problema. Todo me es lícito. Pero Pablo llega y le dice, ustedes dicen eso, pero yo les digo, más no todas las cosas convienen. Los corintios decían, todas las cosas me son lícitas, pero Pablo llega y dice, yo no me dejaré dominar de ninguna. Y por eso Pablo le advierte a los hermanos, hay algunas cosas de las cuales Pablo trata en la epístola y llega y les dice, ustedes deben de cuidarse de esas cosas, que ustedes están siendo permisivos de esas cosas. Ustedes las están permitiendo en su vida y ustedes no se están percatando que esas cosas en su vida están trayendo un deterioro espiritual, afectando su vida espiritual. Por eso que Pablo en el capítulo 6, verso 19, les hace la pregunta, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ustedes están ignorando que ustedes son templos del Espíritu Santo. Y por ser templos del Espíritu Santo, ustedes no pueden admitir en su vida cualquier cosa pecaminosa. Ustedes no pueden dar espacio a la idolatría y a la fornicación. Ustedes no pueden dar espacio a la maldad en sus corazones. Claro que no, la respuesta. Ustedes están ignorando que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pareciese que los hermanos en Corinto, algunos lo estaban ignorando. Por eso es que Pablo les hace la pregunta. Ustedes han sido comprados por precio. Su cuerpo y su espíritu es de Dios. Ustedes son el templo del Espíritu de Dios. La misma pregunta Dios nos hace a nosotros hoy, que muchas veces nos vemos sumergidos en trabajo, nos vemos sumergidos en un montón de cosas, ocupamos nuestro tiempo en un montón de actividades y de cosas no solo laborales, muchas veces de ocio y de recreación, y cuando nos damos cuenta, esas actividades están ocupando una gran parte de nuestro tiempo. Y la pregunta es, ¿y qué de la parte espiritual que necesita ser alimentada? ¿Y qué de la parte espiritual que necesita ser edificada y necesita seguir siendo construida en nosotros por la acción del Espíritu de Dios? ¿O ignoramos que somos templo del Espíritu Santo y empezamos a ocuparnos de un montón de cosas? Mire, cuando usted se ocupa de un montón de cosas en este plano humano y terrenal y olvida las cosas del Espíritu, usted y yo no estamos fortaleciendo la dinámica de la confianza en Dios. Y es por eso que si alimentamos más las cosas terrenales y las cosas de la carne que las cosas del Espíritu, va a llegar un momento que cuando vengan los tiempos de oscuridad, usted no va a poder sacar a relucir la confianza en Dios porque usted no la ha alimentado.
porque usted no la ha construido, porque usted no la ha edificado adecuadamente. Y en las palabras que hoy el Señor habla a nuestro corazón, ¿cómo está tu acercarte a Dios? ¿Cómo está ese construir confianza? Ese permitir al Espíritu de Dios edificar en nosotros su obra cada día. Y es una pregunta que Dios también nos hace a nosotros en este día. ¿Qué otro tipo de ejercicio tenemos que desarrollar en nuestras vidas para construir y edificar confianza en Dios y que esa confianza se incremente y nos ayude a enfrentar los tiempos de oscuridad? Ok, hay ejercicios mentales. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, hay varias realidades que le quiero hacer consciente en esta mañana. Todos tenemos luchas con pensamientos y emociones. ¿Y quién no las tiene? Todos nosotros tenemos batallas con pensamientos que vienen y que están allí dando vuelta en nosotros. Pensamientos que están allí constantemente martillándonos. Pensamientos que vienen a generarnos inquietud, emociones que se van afectadas por las situaciones de la vida diaria. Circunstancias del diario vivir que están allí presentes y que muchas veces se convierten en un problema, en una circunstancia compleja y que están allí dando vuelta en nuestra mente. Mire, esa es una realidad. Todos muchas veces cuando no hay para pagar una cuenta, nuestra mente, para pagar un compromiso económico, nuestra mente está batallando. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo atiendo esto? ¿Y ahora cómo genero recursos? ¿Y ahora cómo soluciono este problema? ¿Y ahora cómo atiendo para cubrir la mensualidad de la escuela de mis hijos? ¿Y ahora cómo puedo suplir para la comida de esta semana? Hay pensamientos que empiezan a hacernos librar batallas mentales permanentes. Mire, la manera de cautivar esos pensamientos es por medio de un conocimiento sólido de la verdad. La única manera de poder batallar con esos pensamientos que muchas veces nos controlan es tener un conocimiento sólido de la verdad. Si usted no tiene un conocimiento sólido de las verdades espirituales, amado hermano, cuando las batallas vienen, cuando los tiempos de oscuridad se presentan, los pensamientos de inquietud y las emociones descontroladas son las que van a predominar y no la confianza en Dios. Por eso es tan importante que meditemos en la palabra de Dios todos los días. Por eso es tan importante que la meditación en la palabra sea un asunto que usted y yo tengamos por una costumbre, un hábito permanente en nosotros. Por eso el meditar la palabra tiene que ser algo que usted debe de tener como una práctica permanente y constante en su vida. Porque es la única manera de vencer esos pensamientos que quieren venir a crear inquietud y a generar una batalla en nuestras mentes. Mira lo que dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, verso del 3 al 5. Dice la palabra del Señor, aunque estamos en la carne, versículo 3. Perdón. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mire qué hermoso pasaje. Este pasaje Pablo lo cita en un contexto donde él hace defensa de su ministerio. ¿Sabía usted que habían hermanos en la ciudad de Corinto que cuestionaban a Pablo, que cuestionaban su ministerio, que hablaban de él, que decían, él no es apóstol, él no es un hombre de Dios? Había gente
Tal vez usted dirá, ¿cómo es posible que haya gente así? Pablo fue un gran hombre de Dios, pero hubo gente que lo cuestionó por diversas razones. Por eso es que Pablo en el capítulo 10, versículo 1 llega y dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne. Pablo llega y dice, yo estoy ausente de ustedes, no estoy entre vosotros, pero reconozco que en medio de mi ausencia voy a ser osado con ustedes. Voy a ser osado con lo que les voy a decir. Ruego que cuando esté presente, cuando Dios me dé la oportunidad de ir a ustedes, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente, ya que algunos de ustedes están hablando y diciendo que nosotros andamos según la carne, que nosotros nos estamos dejando llevar por nuestra naturaleza humana, que nosotros estamos tomando decisiones incorrectas, que nosotros estamos haciendo el ministerio y haciendo las cosas de la forma indebida. ¿Por qué? Porque había gente que cuestionaba a Pablo. Es en ese contexto que Pablo menciona y contesta esto que leímos del verso 3 al 5. Probablemente la mente de Pablo se podía llenar de un montón de pensamientos hacia esa gente que lo cuestionaba. Podían de decir, esta gente cuando la vea me las van a pagar. Esta gente cuando yo esté entre ellos van a ver quién soy yo. Que se dejen de cuentos, pero cuando yo llegue donde ellos van a saber y les voy a decir, voy a poner los puntos sobre las íes para que ellos sepan y dejen de estar hablando barbaridades. Pero después de que él llega y les dice que va a ser osado en hablar con ellos y que cuando esté con ellos, él va a procurar ver cómo habla esto y él va a procurar no usar de esa osadía que él pudiese tener, pero que él quisiera ser equilibrado para saber cómo hablar con ellos cuando esté entre los hermanos de Corinto. Llega y les dice, mire, ¿saben algo? Nosotros andamos en la carne porque vivimos en este cuerpo limitado y sometido a esta condición humana, pero no militamos según la carne, nosotros no nos dejamos controlar por los deseos humanos, por las armas, porque las armas que Dios nos ha dado para librar nuestras batallas no son humanas, son divinas, son poderosas para destruir fortalezas, argumentos, nos sirven para luchar contra toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y nos ayudan esas armas a poder llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Inclusive cualquier pensamiento que yo pudiese tener, yo lo llevo delante de la presencia de Dios. En este preciso momento, Pablo podía decir, yo tengo pensamientos contra ustedes, contra algunos de ustedes que están hablando contra mí. Yo tengo algunos pensamientos sobre ustedes porque ustedes también son bien carnales. Pero yo prefiero llevar cautivo esos pensamientos que me dicen, respóndeles duramente como ellos te están hablando. Háblales directamente, así como ellos son directos contigo, hazlo tú también. Y Pablo llega y dice, yo llevo cautivos mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Aún toda altivez, todo orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios, yo podría venir aquí y defenderme con justa razón. Pero yo no me voy a llenar de orgullo. Yo voy a llevar cualquier situación de orgullo delante de Dios. Cualquier argumento que quieren levantar contra mí, inclusive esos argumentos que ustedes plantean, yo decido llevarlos delante del Señor. Porque Él es el que defiende mi causa, porque Él es el que está conmigo. Pablo estaba en medio de un momento difícil y de cuestionamientos, pero en medio de eso él dice,
todo cuestionamiento, todo orgullo que yo pudiese tener para defenderme delante de ustedes. ¿Saben algo? Yo prefiero ir delante de Dios y llevar mi causa delante de Él. Llevar mis reacciones, mis pensamientos, cómo me siento, prefiero llevarlos delante del Señor. ¡Qué tremendo! ¿Pablo podía defenderse? Claro que sí. ¿Pablo tenía argumentos válidos para defenderse ante esta gente? Claro que los tenía. Pero él, antes de ir y defender su causa, él prefiere llevar delante del Señor. Tremenda dinámica la que Dios nos enseña en este pasaje, en los tiempos difíciles, cuando los pensamientos, las inquietudes y las dudas nos quieren dominar. Qué tremendo es poder poner todo eso delante de Dios y decirle, Señor, en medio de estos tiempos oscuros o complejos que vivo, yo voy a poner esto delante de ti. En medio de los problemas que tengo con ese vecino, en medio de las dificultades que tengo con un familiar, en medio de la gente que me ha agredido, que me ha afectado, que ha hablado cosas contra mí. En medio de todo eso, yo llevo esos pensamientos que me han llevado, me generan a mí la inquietud de defenderme, de actuar, de contestar, de hablar de ciertas maneras. Yo llevo esos pensamientos cautivos delante del Señor, delante de nuestro buen Dios, delante de nuestro buen Rey, delante del soberano Dios y Señor. Llevo todo eso cautivo delante del Dios Todopoderoso. Entonces, cuando vemos todo esto, cuando vemos este tema, nos recordamos de que nuestro Dios, de que nuestro Rey está con nosotros y Él quiere que nuestros pensamientos estén sometidos a Él, estén sometidos al Señor, estén sometidos a nuestro Señor y soberano. No nos aislemos, llenémonos del amor y de la bondad de Dios. Del amor y de la bondad de Dios para nosotros poder llegar y enfrentar cualquier circunstancia, no defendernos, no salir a defender nuestras causas, sino llevar nuestras causas delante de Dios, no llenarnos de pensamientos con los cuales libramos batallas y libramos luchas, sino que vengamos delante de Dios y decirle, Señor, toma mis pensamientos, toma todo lo que está en mi mente, quiero caminar contigo, quiero que tú tomes el control de todo lo que yo soy. Cuando usted entrega todos sus pensamientos a Dios, usted va a empezar por el Espíritu de Dios a desarrollar confianza y esa confianza le va a permitir caminar en el Señor. El cuarto, ahí dice número 3, pero es el número 4, ejercicios comunales que necesitamos desarrollar para construir confianza y que esa confianza se desarrolle y crezca y nos permita crecer en medio de tiempos difíciles. Mire, hay varias realidades. En tiempos complejos, nosotros tenemos la tendencia a aislarnos de la gente, encerrarnos en nosotros mismos. En medio de tiempos difíciles, tenemos la tendencia a escondernos. Eso es natural en el ser humano. Pero también hay una verdad. El amor y la bondad del Señor, Dios la sigue manifestando sobre nosotros a través de nuestra convivencia y vida comunal, vida de iglesia. Dios a través de nuestra relación y vida comunal, vida de congregación y vida de iglesia, nos permite crecer en la confianza en Dios. Y nos ayuda a poder desarrollar esa confianza en medio de que caminamos juntos. Cuando usted y yo nos aislamos de los demás y tratamos de vivir nuestros tiempos difíciles, separados de la gente, separados de los hermanos de la iglesia, es cuando nos percatamos que empezamos a vivir en medio de un tiempo de zozobra y de inquietud. Ciertamente somos seres imperfectos, pero que estamos unidos, formamos parte de un cuerpo, gente imperfecta que forma parte de un cuerpo para poder gozarnos en la perfección de Dios. Usted y yo, que somos seres limitados porque tenemos limitaciones, pero somos parte de una familia
Y Dios nos llama a estar juntos y a gozarnos juntos en la perfección de Dios, porque al gozarnos en la perfección de Dios podemos crecer. Y nuestra confianza en Dios nos permite crecer. Fuimos desarrollados para estar en una relación los unos con los otros. No fuimos creados para ser islas. Mire, y no debemos de tener vergüenza de reconocer que nos necesitamos unos a otros. Necesito decirle a mis hermanos, oren por mí, estoy pasando. Necesitamos no avergonzarnos de acercarnos a un hermano y decirle, mire, estoy pasando por ti, sino que sé qué decisiones tomar. Ayúdeme a orar. No nos avergoncemos de que los hermanos sientan o se den cuenta que estoy pasando por tiempos complejos y necesito el apoyo de las personas que están a mi lado. Comuníquelo, háblelo. La vida en comunidad, en medio de ella, hallamos compañerismo y maduramos. Y la confianza en Dios se incrementa cuando aprendemos a vivir en comunidad. Entonces, logramos entender ese pasaje de la Biblia que está en Hebreos, capítulo 10, verso 24 y verso 25, donde somos alentados, dice la Escritura, a considerarnos los unos a los otros. Hebreos, capítulo 10, verso 24 y verso 25, dice de la siguiente manera la palabra del Señor: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos, no dejando de vivir como comunidad, como algunos tienen como costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Estimularse el amor es alentarnos a amarnos. ¿Y cómo nos vamos a estimular si no abrimos espacios para estar juntos, para conectarnos, para vernos, para compartir, para darnos una llamada telefónica, para conectarnos por WhatsApp, para hacernos una videollamada, compartir cómo están, cómo les va, cómo se sienten, cómo han pasado, cómo se encuentran? Cuando nos estimulamos al amor y a las buenas obras, cuando nos consideramos unos a otros, ¿qué es lo que hace eso? Ese ejercicio nos permite construir confianza y nos permite alentarnos, exhortarnos, nos permite crecer. Y es en ese contexto que la confianza que se genera nos permite caminar en tiempos difíciles. Qué hermoso es sentir esa palmada en nuestra espalda de parte de alguien que nos dice: ánimo, mi hermano, estamos contigo. Oran por nosotros. Esa persona llega y nos da un versículo bíblico, nos da palabras de ánimo, nos alienta, nos anima. Todo ese tipo de expresiones son de tremenda bendición y son ejercicios comunales, ejercicios como comunidad que nos permiten construir confianza y que nos permiten crecer. Ejercitarnos en la confianza en Dios nos permite enfrentar las sendas más oscuras por las cuales nos toca transitar en la vida. Cuando nos ejercitamos en estos 4 aspectos, ejercitamos la vida de comunidad, reconociendo que es importante estar conectado con mis hermanos. Cuando ejercitamos en los ejercicios mentales, en nuestra mente, estamos permanentemente llevando nuestros pensamientos, llevando nuestra voluntad, llevando lo que somos delante de Dios y sometiéndolo a la obediencia de Cristo, no dejando que nos controle la duda, la incertidumbre, la inquietud, sino diciendo: Señor, mis pensamientos están delante de ti. Cuando usted practica eso, usted está construyendo confianza, porque usted reconoce de que usted no puede solo, usted necesita llevar sus situaciones delante del Señor. Cuando usted se ejercita físicamente y usted empieza a abrir espacios de descanso espiritual y físico, porque usted reconoce, no todo es trabajo en la vida, no todo es trabajar, no todo es estar sumergido en actividades.
Yo necesito tiempo para mi familia. Yo necesito tiempo para mi esposa. Yo necesito tiempo para Dios. Yo necesito tiempo para descansar, para recobrar fuerzas, para estar conectado con Dios, para fortalecerme física y espiritualmente, porque en medio de eso se construye confianza. Y cuando eso sucede y vienen los tiempos difíciles, puedo estar preparado para lidiar con las circunstancias. Ejercicios del corazón, la devoción. Estos son tiempos. Y aún antes de estos tiempos, las circunstancias que podíamos estar viviendo siempre nos hacen tener presente que necesito estar en una constante devoción con Dios. Mire, la confianza en el Señor no es un tema, amados hermanos, de simplemente repetir un eslogan, pon tu confianza en Dios, o acercarnos a la gente y decir, pon tu confianza en Dios. No es solamente eso, no es solamente repetirlo, yo confío en el Señor. No, es a través de prácticas específicas, prácticas de comunidad, prácticas de llevar nuestros pensamientos a Dios, prácticas de descanso espiritual y físico, prácticas de devoción profunda con Dios, es que nosotros construimos confianza. La confianza en Dios se construye. La confianza en Dios no es algo que nace automáticamente en nosotros. Se construye a través de desarrollar rutinas espirituales que nos permiten fortalecernos, alimentarnos, crecer, fortalecer nuestro ser interno. Cuando vengan los momentos de oscuridad y cuando vengan los momentos difíciles, usted va a estar fuerte, usted va a estar firme, usted va a estar sobre la roca y esas circunstancias, esas tempestades, no lo van a mover. No lo van a mover. Usted va a poder crecer, usted va a poder caminar por la vida, y usted va a poder decir, enfrento cada tiempo de oscuridad, porque Él está conmigo, porque Él está a mi lado. Yo puedo confiar en Él. Mis pensamientos están sujetos a Él. Mi vida y lo que soy está rendida al Señor. Construyamos confianza, edifiquemos confianza todos los días en una permanente sintonía con el Señor. Y cuando entendemos eso, Dios empieza a operar y a obrar cosas extraordinarias en nosotros. Que el Señor nos ayude a construir confianza todos los días y que nuestra confianza en Dios se incremente a cada día, a cada minuto, a cada segundo, día tras día y semana tras semana, para la gloria y honra del Señor. Oramos al Señor en